Buenos Adelante. días. Hoy tenemos el placer, dentro del marco de las entrevistas que estamos llevando a cabo para celebrar el 50 aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Químicas, de conversar con el profesor Carlos Seoane. Carlos ha sido pues una persona muy plural en todas las facetas del profesor universitario, docencia, investigación, gestión, y bueno, aunque él fue originariamente estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela, donde hizo su tesis doctoral, que ya recibió el premio extraordinario de doctorado. Luego empezó como profesor titular en Alcalá de Henares, posteriormente se traslada a la Universidad Complutense, con un pequeño periodo, ya que se convirtió inicialmente en catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque pronto regresó a la Facultad de Química, en concreto al Departamento de Química Orgánica, donde haya llevado a cabo su labor fundamentalmente como catedrático ya tras pasar por Castilla-La Mancha. Y ocupa el sillón número 30, el sillón de Química de la Real Academia Nacional de Medicina. Dentro de su actividad científica, que es amplia, pues bueno, se ha centrado en la química de sistemas heterocíclicos, compuestos con interés farmacológico, aunque también comenzó a desarrollar lo que se denominaban nuevos materiales orgánicos en su momento. Su trabajo de investigación ha supuesto numerosas publicaciones, más de 200 publicaciones científicas, 20 tesis doctorales, numerosos proyectos de investigación como investigador principal y muchas colaboraciones internacionales. Por mencionar algunas, pues bueno, ha sido investigador visitante en varios periodos en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, y es profesor invitado permanente en la Universidad de La Habana. Como docente, esta entrevistadora tiene el placer de poder hablar en primera persona, ya que ha sido estudiante, ha tenido esa oportunidad. Creo que puedo decir con todas las palabras que es un excelente profesor. Fundamentalmente ha desarrollado su labor en química y en química orgánica, pero es un gran conocedor de la disciplina, muy entusiasta y sabe transmitir esa emoción, algo que es muy importante, yo creo. De eso habrá ocasión de hablar. Y bueno, también ha sido el director de dos colecciones de libros de química, más de 45 títulos de la editorial Síntesis, fundamentalmente centrados en el área de la química. Y ha sido una persona que ha ocupado muchos cargos y ha desarrollado una muy importante labor de gestión universitaria, en particular en la Complutense, a nivel internacional, fundamentalmente. Eh, ha sido ha ocupado diferentes cargos en la Real Sociedad Española de Química, ostentando la vicepresidencia. En la Junta Directiva de la Real Academia Nacional de Medicina también ha estado. Ha sido vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid en dos periodos diferentes, por lo que evidentemente conoce muy bien esta universidad. Y bueno, ha formado parte del consejo directivo de muchas instituciones. Cabe destacar quizás, de cara también a los estudiantes que puedan ver esta entrevista, que ha coordinado numerosos programas internacionales, el Sócrates Erasmus, de intercambio de la Unión Europea con los Estados Unidos, programas con Latinoamérica, como el programa Alfa o de cooperación universitaria. Y evidentemente, pues una trayectoria así ha recibido muchos premios y distinciones. Desde jovencito, ¿no? Con el premio a jóvenes investigadores de la Real Sociedad Española de Química, que ya es muy competitivo en ese estadio, a premios de la Real Academia de Ciencias y universidades como la Gran Medalla de Plata de la Universidad de Bratislava o la Medalla Internacional de la Universidad de Utrecht. Especialmente relevantes en el terreno nacional son la Medalla de Investigación de la Real Sociedad Española de Química, que recibió en el año 2000, y la medalla de honor de nuestra universidad en el 2003. Y bueno, aquí tenemos a un profesional, un señor serio, pero que también tiene una faceta personal muy interesante y da idea del personaje que tenemos ocasión de ver. Él es piloto de vuelo con y sin motor, buceador autónomo y un gran amante y aficionado al teatro. Y bueno, creo que con eso tenemos una muy buena presentación del profesor Carlos Seoane en ese sentido. Y bueno, por ir un poco, ya que la entrevista tiene como intención ver un poco lo que ha pasado en estos 50 años, enfocando específicamente en la Facultad de Químicas,
pues bueno, lo primero por lo que deberíamos empezar era por cómo era esa universidad que conociste, ¿no? Cuando llegaste como profesor joven. ¿Qué destacarías de aquella universidad a la que te incorporaste como joven titular? Bueno, entonces se llamaba adjunto aquello, los títulos eran menos ampulosos que ahora de profesor adjunto, y efectivamente cuando yo llegué aquí de vuelta de Santiago, pues mi primer destino fue no la Universidad de Alcalá, porque la Universidad de Alcalá no existía, era el campus de Alcalá de la Universidad Complutense, y en aquel momento dependíamos completamente de la Complutense. Luego no es correcto exactamente decir que uno viene a la Complutense porque Alcalá fue creado por la Complutense. Esto es un dato histórico que conviene no olvidar, porque parece que la Universidad Complutense es Alcalá, y no es cierto, ¿no? Fue un campus de Alcalá creado por la universidad y que luego se independizó como nueva Universidad de Madrid con sede en Alcalá de Henares, que es como así consta en el Boletín Oficial del Estado. Pero bueno, la universidad es una universidad mucho más sencilla, por decirlo de alguna manera, mucho menos dotada, con muchos menos recursos que todos echábamos en falta. La puesta en marcha de Alcalá fue realmente muy difícil, hubo que llevar en nuestros propios coches los primeros matraces para hacer los primeros laboratorios en aquel momento, y eso duró un tiempo hasta que Alcalá ya marchó por sí mismo y pudimos volver, digamos, a la Universidad Complutense madre y seguir nuestra tarea aquí. ¿Cómo era la universidad entonces? Pues la universidad era más pobre, por decirlo de alguna forma. La existencia de una sola gran facultad de ciencias también hacía las cosas menos fáciles y menos autonomía para las facultades. Luego esto se resolvió muy pronto con la escisión que ahora conmemoramos de las 3 facultades, de las 5 facultades de ciencias, y la creación de la propia Facultad de Químicas, que aunque tiene una trayectoria muchísimo más larga en la historia, pues como entidad independiente tiene estos 50 años. Las cosas eran más difíciles, sobre todo en el campo de la investigación. No existían los programas de investigación nacionales, empezaban en aquel momento las primeras cosas que hacía la asesora, y la asesora, que es como se llamaba entonces, daba unos proyectos muy limitados, con unos aportes económicos menores, pero bueno, nos permitió arrancar, nos permitió ir haciendo cosas, y con el grupo de viejos catedráticos de entonces, cuando nosotros aún no éramos los viejos catedráticos que somos, pues como el profesor Osorio, el profesor Soto dentro de Química Orgánica, el profesor Enrique Costa en Ingeniería, el profesor Municio en Bioquímica, pues fueron también un poco el apoyo con el que pudimos arrancar también, siendo sus, digamos, protegidos en aquel momento como personas de gran peso que en aquel momento tenían la responsabilidad de los departamentos. Es una buena pregunta y ya da una idea de algunas cuestiones, ¿no? Cómo era esa investigación. Claro, entiendo que en el laboratorio de investigación la relación era mucho más cercana porque, bueno, probablemente el propio profesor era el que hacía la investigación con algún muy entusiasta, destacado estudiante que le siguiera, porque no había ningún tipo de gratificación o complemento. Sí, para poder lanzarse, por ejemplo, a una tesis doctoral o a un estudio. Sí, empezaban las becas, empezaban las becas de investigación, con grupos mucho más pequeñitos, claro, y con recursos francamente muy limitados. No era nada fácil publicar en el extranjero. En el momento casi todo se publicaba en los anales de química por parte de los investigadores nacionales. Yo recuerdo la primera publicación en el año 75, me parece, en Tetrahedron Letters, que fue como un gran éxito para todos en nuestro grupo de investigación, y a partir de entonces las cosas, por fortuna, pues han evolucionado muy bien, y el nivel de investigación que ahora tiene la facultad y la repercusión internacional es muchísimo más grande, como es natural. Muy relevante. ¿Y cómo eran las clases en aquella época? Claro, un alumno quizás perteneciente a determinadas clases sociales, había una élite, era muy diferente la universidad a la de los últimos años. Sí, la democratización de la enseñanza sí ha sido más intensa en estos 50 años últimos, desde luego, pero tampoco diría que la universidad de los años 70 era una universidad estrictamente de élites. Lo que no había es tantos coches de los alumnos, desde luego, todos venían en el metro, pasaban por su tranvía o por sus recursos de transporte público nada más. Pero sí es cierto que las clases se daban con muchísimo interés.
pizarra y tiza, siempre no, de lo que yo nunca me he desprendido, debo reconocerlo, porque las proyecciones tienen su interés, pero en la docencia del día a día, la resolución de un problema tal, la secuencia automática que aparece en la proyección no siempre ayuda al seguimiento por parte del alumno, ¿no? Siempre he sido en eso y me he mantenido hasta mi jubilación con ciertos tintes de clasicismo en la forma de docencia, porque me parece que casi más importante que los medios es la presencia del profesor, el interés que el profesor presente, la atención que se preste a los alumnos, la capacidad de entusiasmar al alumno sobre el tema o la asignatura que se está explicando, y ahí creo que, aunque hemos progresado en lo técnico, lo demás sigue dependiendo mucho de las personas. Sin lugar a dudas, yo no puedo estar más de acuerdo en mi modesta trayectoria, que para nada compara, pero es cierto que precisamente como tenemos tantas herramientas tecnológicas, pues el tiempo de aula hay que dedicarlo un poco a, quizás, ¿no?, a intentar facilitar desde esa perspectiva más personal y dando un tiempo de reflexión en el que quizás la pizarra y la tiza acompañan en ese sentido. Y bueno, yendo ya un poco, progresando cronológicamente así en el tiempo, antes ya has mencionado esa entidad propia que tenía la química y cómo facilitó un poco su desarrollo y el desarrollo de la facultad, la escisión de las 5 facultades. Pero ¿cuál fue la situación que desembocó en esa escisión y cómo afectó al desarrollo un poco de la labor académica y la disciplina de la química? Hombre, la química ya tenía una entidad muy importante, tanto en términos de docencia como de investigación. Tenía, al fin y al cabo, la facultad como edificio también existía y la entidad de los departamentos ya estaba constituida también. Eso sí, había un decano único que cubría todas las facultades. En aquel momento, si la memoria no me engaña, era don Ángel Vián quien llevó a cabo esa transición y luego pasó a ser rector durante un periodo importante que permitió restañar todas aquellas, no heridas, pero aquellas en fin, escisiones que se produjeron en su momento. Fue un rector muy brillante, breve por cierto, y como anécdota, él tuvo sus peleas con el ministerio, porque en aquel momento los rectores no eran electos, eran nombrados por el ministerio, y él consideraba que el ministerio no estaba atendiendo correctamente a la Complutense en aquel proceso. Recuerdo su discurso en una de las aperturas de curso, donde se despachó a gusto contra el ministerio y terminó diciendo: no he querido dejar de decir estas palabras, aunque fueran y por sí son las últimas que pronuncio desde el sillón rectoral. Y lo fueron, lo fueron. De modo que en ese sentido hubo también aspectos internos y aspectos externos muy importantes que desde el joven decanato en aquel momento y del rector exdecano que teníamos, pues hicieron una labor, creo que importante, de defensa y consolidación de la Facultad de Químicas. El número de alumnos fue creciendo también en aquel momento de forma importante. La facultad empezó a tener una entidad más sólida en cuanto a alumnos, y ya a los años 70, 80, 90, pues los alumnos fueron consolidándose muy bien, la facultad fue consolidándose muy bien y el cuerpo de profesores también fue creciendo, creo que mucho, ¿no? Yo recuerdo aquellos años también con mucha nostalgia, si se quiere, porque fueron momentos de progreso, sin ninguna duda, y de consecución de logros internacionales, pero también en docencia se hicieron cosas muy importantes. Yo, como curiosidad, conservo las fichas de todos mis alumnos de ese periodo y, por ejemplo, del año 92-93, conservo aquí las fichas de una alumna que se llamaba Herranza Estudillo María Ángeles, y donde tengo algunas notas que decía: buena alumna, con mucho interés, supera nota. Todas estas fichas las conservo todavía, y todos los 3.000 o 4.000 alumnos por los que he tenido el placer de enseñar, pues conservo todavía en mi casa, a la desesperación de mi mujer, todas las fichas ocupando muchos estantes del despacho. Qué interesante el dato, sin lugar a dudas. Muy bien. Has mencionado ahora mismo la palabra internacionalización. ¿Es el momento también en el que empezamos a tener una universidad más internacional, a abrir la investigación y a movernos más en un entorno más internacional? ¿Se empieza a empezar a asistir a congresos, Sí, y hacer estancias en el extranjero también, que fue muy importante, aunque ya había antecedentes en grupos relevantes como en orgánica, en bioquímica, en unos departamentos que tenían más proyección internacional.
ya estaba la tradición de hacer algunas estancias en el extranjero antes de optar a las cátedras, por ejemplo, pero la presencia en publicaciones internacionales era muy limitada, la asistencia a cursos internacionales era muy limitada, entre otras cosas por razones económicas. No era tan fácil conseguir bolsas de viaje ni los recursos que ahora tienen los proyectos de investigación, pero sí, es un periodo en que aquello empieza a abrirse considerablemente, y luego en el ámbito de los estudiantes, ya no solo de la investigación, pues es un momento en que empiezan a aparecer intercambios internacionales. A mí como vicerrector me tocó el interesantísimo periodo de iniciar el programa Erasmus que iniciamos en España y que luego recibió el premio Príncipe de Asturias, como recordáis, y estamos hablando de los últimos años 80 en este caso. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos de Erasmus, que fue en Holanda, donde creamos la primera red, el Utrecht Network, pues fue, si la memoria no me engaña, en mayo del 88. Y a partir de ahí ya pusimos en marcha todo. A mí me tocó entrar en el vicerrectorado en aquel momento y como vicerrector, pues la verdad es que le presté mucha atención a la internacionalización tanto de los estudiantes como de los programas de investigación. Las becas del AMO, que todos reconocéis, también dependían del vicerrectorado, y muchos proyectos de investigación también de rango internacional con Estados Unidos, y le dimos todo el peso posible porque nos parecía que era el momento de dar aquel salto importante al mundo internacional. Hoy ya es inconcebible el aislamiento autóctono, ¿no? En cualquier ámbito de investigación o incluso en la docencia universitaria. Sin lugar a dudas, y eso dio frescura, ¿no?, a los laboratorios de investigación, sin duda, a las clases también, porque bueno, hasta hace muy poco tiempo no era muy habitual tener muchos compañeros europeos quizás, pero incluso hemos tenido otros estudiantes pues asiáticos o provenientes del continente americano, ¿no? Los másteres internacionales que se hicieron también y que continúan en marcha, de modo que tenemos presencia internacional tanto de ida como de recepción en los laboratorios nuestros. Como tú bien sabes, hemos tenido siempre de esos últimos 20 años por lo menos estudiantes y doctorandos internacionales o estancias postdoctorales que siempre nos abren mucho al exterior y nos compensan, digamos, o equilibran la salida que nuestros doctorandos tienen también. Sí, es particularmente constructivo quizás ver cómo se enfrenta el problema, ¿no? Alguien que proviene de otro sistema educativo, de otro sistema sociocultural, al fin y al cabo, porque es muy enriquecedor probablemente en ese sentido. Ahora nos enfrentamos, continuando con la internacionalización, a un problema que es a la adaptación de las universidades en competencia quizás con otras universidades privadas, esa internacionalización, esa pues ir hacia, digamos, una docencia en inglés o introducir muchos grupos en inglés con respecto. Eso es algo que, bueno, aquí estamos implementando en la medida de lo posible. ¿Cómo ves esa gestión de la enseñanza de algunos conceptos que no son tan triviales, quizás empleando una lengua a la otra, o cómo deberíamos por un lado, ser competitivos con el resto de universidades que han optado por ello con otras circunstancias, y mantener en la Complutense quizás grados o ir hacia grados sin lugar a dudas en otros idiomas? Sí, bueno, esto lo empezamos realmente quizá en los años 90 también, cuando los primeros másteres que se empezaron a hacer también en inglés como másteres internacionales, y era, digamos, más fácil en el sentido que venían alumnos de muchos países, que el nivel de los alumnos era superior, pero el salto es darlo después a la enseñanza de pregrado, donde no siempre el conocimiento de idioma de los alumnos es suficientemente amplio para dar todo un curso en inglés, y donde no todos los profesores pues, se sienten cómodos también impartiendo la enseñanza sistemáticamente en inglés. Pero desde luego provocar el progreso del idioma inglés, que nos guste o no, es el idioma internacional en publicaciones, en investigación, que desde el primer periodo de los alumnos en la universidad empieza a fomentarse, pues sin duda es algo que debemos de hacer. Tampoco debemos postergar nuestra propia lengua, que no olvidemos que es la segunda o tercera lengua del mundo y por tanto sigue siendo una lengua muy importante. Pero sí es cierto que si uno quiere publicar en el ámbito internacional tiene que hacerlo en inglés, y eso hay que conocerlo. Muy bien, era por ver claras algunas posibilidades. Y bueno, es evidente que en estos 50 años que tiene nuestra facultad ha cambiado mucho la sociedad, ha cambiado mucho la universidad.
hacia dónde debemos dirigirnos, cuál es el papel social que debe tener la universidad, porque es algo que preocupa, digamos, a los que estamos en activo, porque estamos sufriendo cambios muy, muy intensos ahora mismo a nivel social y evidentemente están afectando mucho al papel de la universidad. Sí, yo no soy sociólogo ni profeta, con lo cual es difícil predecir hacia dónde vamos en este ámbito, ¿no? Lo que sí es cierto es que el mundo español o la sociedad española se decanta mucho a la universidad. Somos de los países que tienen un porcentaje de universitarios más alto y en cambio descuidamos sin duda, ahora mismo estamos viendo el déficit que hay de técnicos medios en el mundo laboral español, de modo que aunque nosotros somos universitarios y nos parece que somos el ombligo del mundo, pues aunque somos importantes no somos lo único que ocurre en la sociedad. La sociedad necesita otros niveles también de enseñanza y ahí seguramente tenemos que hacer un esfuerzo como el que estamos haciendo también en la universidad. No me atrevo a hacer predicciones de largo plazo, porque las predicciones son muy difíciles, sobre todo cuando se trata del futuro, como decía alguien no hace mucho, ¿no? Pero creo que la evolución está siendo buena, que el ámbito social al que alcanza la universidad cubre ya prácticamente toda la sociedad y por tanto la cuestión del elitismo que planteabas al principio yo creo que ya no es afortunadamente significativa, pero creo que la universidad hay que verla dentro del contexto general, no solo mirarnos el ombligo como nos gusta hacer siempre a nosotros los universitarios, sino ver que la sociedad tiene un ámbito mayor y que no solamente los universitarios tenemos un papel en la sociedad. Sí, de hecho hay profesiones que actualmente tenemos alta demanda y nos están cubriendo puestos, entonces hay que repensar algunas cuestiones, pero sí que es verdad que uno de los retos que afecta a todos los niveles educativos es el reto demográfico y una de las cuestiones, ¿no?, que se empieza a plantear es también la universidad como, digamos, enseñanza a lo largo de la vida. Sí. Y en ese sentido también, eso no lo he mencionado en la introducción, pero también tienes una amplia experiencia en impartir docencia a mayores. Creo que en eso sigues trabajando y también es una labor importante, ¿no? Sí, la Universidad de Mayores, que es algo que creamos en aquella época cuando estaba yo en el equipo rectoral, que empezó siendo simplemente unos ciclos de conferencias donde personas de mayor edad o personas que tenían interés en el mundo universitario, bien porque estaban jubiladas ya o bien porque nunca habían tenido la ocasión de hacer estudios universitarios, y vimos que su éxito era grande y por tanto se constituyó ya un programa formal de Universidad de Mayores con cursos estructurados y desde aquel primer momento yo me sentí obligado como vicerrector en el equipo que había promovido aquello para empezar a participar y la verdad es que me gustó mucho, me gustó tanto que sigo con ello desde 30 años después y esta tarde tengo clase con la Universidad de Mayores precisamente. ¿Formación a lo largo de la vida? Pues sí, y además debo decir que el interés de estas personas que ya están muy avanzadas en su vida es extraordinario. Como alumnos son alumnos deliciosos, con un enorme interés, que no hacen esto por obligación, sino ni por ningún objetivo práctico de mejorar su vida, sino simplemente por el gusto de estudiar, por el gusto de saber, de aprender, y me parece que es un ejemplo muy bueno. Independientemente de eso, dentro de la formación más especializada, pues en fin, los másteres, los cursos de avanzado, los cursos de actualización, para personas que sí están ya en un ámbito especializado, también son importantes porque, como bien decías, el avance de la sociedad es enorme, la ciencia se mueve muy deprisa, la tecnología se mueve muy deprisa y uno no puede conformarse con lo que sabía el día que se licenció y recibió el título para ya el resto de su vida, ¿no? Esto sí es una tarea importante en la universidad que hay que explotar. Sí, yo creo que puede ser una opción muy válida y además tenemos más esperanza de vida, muchos intereses, con lo cual y ahí hay profesorado que puede aportar probablemente cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, ya yendo a cosas a lo mejor más locales, ¿no? Más de las que podamos aprender los que no sé cuántos años más estaremos por aquí, unos poquitos. No sé, muchos, todavía quedan muchos. No vamos a llegar ni mucho menos a otros 50 de la facultad, pero bueno. Entonces, como un profesor, pues yo creo que relevante dentro de la facultad y yo creo que con muy buenos resultados y muy, muy bien valorado por los estudiantes, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aquellos que se inician en la labor de la docencia, ¿no? ¿Cómo podemos pues no sé, motivar más a los estudiantes, agilizar
las clases, porque es verdad que tenemos tantos estímulos actualmente que no es fácil concentrar la atención. O sea, es cada vez un reto más interesante la clase. Sí. Entonces... Es cierto, y además todo tiene sus dos caras en la vida, como el dios Jano de la mitología romana, ¿no? La cara buena y la cara mala. Y cuando éramos pobres en investigación, la docencia nos absorbía mucho, porque podíamos dedicar mucho tiempo ahora a aquel momento. Ahora la competencia con la investigación es siempre una lucha permanente en la cabeza del profesor. O publico mucho o no progreso. Y si publico mucho tengo que trabajar mucho en el laboratorio y eso me deja menos tiempo para la docencia. Yo siempre he creído que la docencia debe de atenderse pues con mucha intensidad y con mucho interés, ¿no? Prestar la atención a los alumnos, conocer personalmente a los alumnos, cosa que el alumno valora mucho, el que puedas llamarle por su nombre en clase, el que vea que no es una cabeza perdida dentro de un aula con 50 personas o en aquella época con 150 que llegamos a tener en algunos grupos en los años 70 y 80, sino que hay un interés personal por él, que puedes seguir su evolución, que puedes hablar con él, que puedes recibirle en el despacho siempre que él quiera para resolver dudas y que en clase pues seas capaz de mantener un ritmo de enseñanza ameno, vamos a decirlo así, porque si el alumno no le interesas en lo que estás diciendo, difícilmente va a aprender. Y creo que los aspectos importantes de docencia es conseguir que la clase no sea un sufrimiento para el alumno. Tratar de demostrar que lo que está aprendiendo es importante e interesante para él. Las cosas se pueden salpicar de anécdotas relacionadas con el tema de trabajo que estás explicando, con ejemplos de la vida real, que en la química son tantos y tan abundantes que es facilísimo encontrar ejemplos reales de algo que el alumno ha vivido, qué has comido hoy, qué has hecho esta mañana en el laboratorio, qué ha pasado en el motor de tu coche, infinidad de cosas, cómo funciona tu metabolismo, que en cada clase que das en química y muy especialmente en química orgánica y en bioquímica es tan fácil encontrar ejemplos que son muy motivadores para el alumno. Eso requiere un esfuerzo de preparación, pero creo que la preparación de clases es una de las tareas importantes de un profesor, sin menosprecio, claro, de la investigación, que cada vez es más exigente y cada vez más competitiva y más cuantificada, con índices de impactos, con índices H, con cosas que en los años 50 años atrás de que estábamos hablando, pues no tenían ninguna relevancia ni se conocían. Este señor es bueno, ha publicado cosas interesantes y ya está, pero la consideraban eran muy cualitativas y no esta lucha por los números que nos encontramos ahora, a veces yo creo un poco desaforada. Sí, quizás, bueno, también por eso se está intentando, ¿no? Implantar estos criterios DORA y valorar más la calidad o sea, cuantificar no tanto y ver más un poco realmente cuáles son las contribuciones, aunque bueno, siempre se acaba yendo en algunos momentos a la guerra de los números. Sí, ¿no? Pero inevitablemente. Bueno, eso, pero al final hay una medida que es el recuerdo que tú has dejado en los alumnos. Y si el recuerdo que está dejado en los alumnos es un recuerdo de aprendizaje, de interés, de clases formativas y tal, yo creo que esa es una medida, cierto que es una medida retrospectiva, cuando ya eres viejo es cuando ves esto, ¿no? Pero es gratificante ver que a veces pues, lo que has hecho ha sido útil y ha servido para que algunos alumnos te digan, pues yo elegí orgánica por las clases. Yo, en fin, ver que el esfuerzo que se hace, que tenemos que hacerlo porque somos profesores principalmente, pues tiene un fruto, ¿no? Sin lugar a dudas. Muy bien. Y también, porque es verdad que, a ver, estamos aquí por nuestros estudiantes. ¿Qué consejo le darías también a una persona que inicia una carrera investigadora y en concreto alguno de los grados que ofertamos en nuestra Facultad de Químicas? ¿Cuál debería ser su espíritu? Para el estudiante que se inicia. Sí. Hombre, estamos siempre con la cuestión de la vocación, ¿no? La vocación no siempre es tan nítida. Hay algunos alumnos, recuerdo, con vocación clarísima hacia la química. Otros no tanto, pero que sin embargo luego se enamoraron de la química y fueron extraordinarios estudiantes y después extraordinarios investigadores o profesionales o docentes también, ¿no? Muchas veces a la edad en que un alumno empieza una carrera, sus ideas vocacionales son un tanto ambiguas, ¿no? No todo el mundo, yo quiero ser especialista en bioquímica, pues a los 18 años no todo el mundo es capaz de decir eso, ¿no?
algunos sí, pero también ahí está nuestra tarea, el conseguir motivarlos y hacerles ver que lo que han elegido, aunque no estuvieran completamente convencidos de ello, pues ha sido una elección interesante y que están en un mundo donde sus estudios van a ser útiles y van a serles provechosos. ¿Qué más? Pues hombre, dedicación, claro. Al alumno hay que pedirle también un mínimo de dedicación y un mínimo de trabajo. Volviendo a los 50 años atrás, las clases eran más intensas, por decirlo así. Había más horas de clase. En química orgánica, por ejemplo, teníamos 5 horas de clase a la semana, lo cual se redujo después porque se va viendo que si los créditos, que si tal y cual, y se van buscando trabajo personal. Las cosas se van modificando en ese sentido. El trabajo personal siempre hay que pedirlo. Medirlo ya no es tan fácil, mientras que lo que se hace personalmente con alumnos sí es más fácil de seguir y de controlar. Yo siempre he sido partidario de mucha presencia en el aula, mucha presencia con el alumno, relación con el alumno, conocimiento personal del alumno, tutorías siempre que el alumno las precise, que no hay que formalizarlas con un horario, sino yo estoy en el despacho, ven cuando quieras con las dudas que puedas tener, y eso siempre es, creo, muy motivador para el alumno. Cada persona es un mundo, también es cierto, y es difícil dar instrucciones generales, ¿no? Pero esas son 3 o 4 reflexiones que me vienen a la mente a la luz de la pregunta que me haces. Son muchas y interesantes, sin lugar a dudas. Hemos centrado, es verdad, que el debate más en la docencia teórica de aula, pero tenemos mucha docencia práctica y ha cambiado mucho. Sí. Ahí seguramente hay anécdotas de experimentos probablemente con pocas medidas de seguridad que se hacían, y también es una docencia más dirigida, conectando con un poco... Más personalizada, sí. Más personalizada, entonces también tenemos esa oportunidad dentro de la química, ¿no? Sí, sí, y además siempre me ha parecido muy importante, y lo he hecho en mi vida profesional, que el profesor que da la teoría también dé el laboratorio. Yo siempre con mis alumnos he querido dar la teoría y el laboratorio. Tienes que repartir en subgrupos, pero estar presente en el laboratorio y hacerte cargo al menos de un grupo del laboratorio, creo que te da una relación mucho más directa con la asignatura y con los alumnos. El poder llegar a clase y decir, lo que habéis hecho esta mañana es lo que vamos a discutir ahora. ¿Por qué habéis hecho esta mañana en el laboratorio esta reacción, o la tarde de ayer? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí? En aquella época sí los medios eran menores, pero debo decir que el tiempo que se dedicaba al laboratorio era claramente mayor. Años 70, la química orgánica, por ir a nuestro ámbito concreto, eran 5 semanas de laboratorio. 5 semanas de laboratorio de química orgánica, cosa que no tiene comparación con el tiempo que se dedica ahora. Los alumnos hacían reacciones complejas, hacían casi una revisión completa de la química de todos los grupos funcionales en reacciones, en síntesis, en tal, viendo yo creo que bastante más del tiempo que se le dedica ahora y con mayor intensidad. Menos medios, laboratorios muy saturados, es cierto, con muchos alumnos, porque lo que comentabas antes del cambio demográfico también fue importante, ¿no? Aquel momento era un momento de expansión tremenda en el alumnado, tanto porque la demografía lo mandaba en cuanto a las cohortes jóvenes que llegaban a la universidad eran muy grandes en aquel momento, la natalidad era mucho mayor y ahora se ha reducido, pero fue un momento de crecimiento con muchos alumnos que hubo que acomodar, pero se hizo el esfuerzo, se daban clases de laboratorio con 5 semanas de duración en orgánica y en otras en bioquímica también y en otras áreas de la química, y creo que eso desde el punto de vista formativo también era muy importante. Luego las cosas quizá crecieron demasiado. Yo recuerdo en mis primeros momentos de vicerrector, la Complutense llegó a tener 150.000 alumnos. 150.000 alumnos teníamos en la Complutense. Luego eso se ha reducido por demografía, por la creación de nuevas universidades, incluidas las privadas a las que tú te referías ahora, de las que hay que hacer a veces muchas matizaciones, porque algunas sí son universidades, otras, bueno, se limitan a ser pequeñas academias de formación en ámbitos siempre no experimentales, porque lo experimental es muy caro y muy pocas privadas se meten en el mundo de lo experimental. Ese, para bien o para mal, sigue siendo un reducto limitado a las universidades públicas con los recursos necesarios. Sí, claro, porque cada vez hay que implementar mejores medidas de seguridad en los laboratorios y eso supone un coste económico. Sí, esa pregunta, ese aspecto de la pregunta también
también es cierto, las medidas de seguridad son ahora mucho mayores, ningún alumno toca nada sin guantes y en aquella época no había guantes, simplemente en el laboratorio, si acaso ponte gafas y poco más, ¿no? Las vitrinas eran vitrinas muy primitivas y trabajábamos un poco, en fin, silvestremente, por decirlo así, en los laboratorios, pero el ambiente de los laboratorios era muy activo y la actividad que se hacía con los alumnos era amplia, creo yo. Sí, y se conseguía un bagaje también, ¿no? En otras, o sea, el profesor de química era también un buen bombero, ¿no? Yo Sí, había que recuerdo hacer de todo, alguna sí. anécdota que habéis, o sea, más de una habrás vivido, no sé si hay Sí, alguna sí, que en algún este momento incendio te que venga a la otro, alguna cabeza. quemadura, en fin. Luego el material de vidrio, por ejemplo, no era material esmerilado todavía, era material de corcho y cada vez que un señor metía un tubo en un corcho rompía el tubo casi siempre y se pegaba un tajo, ¿no? Primo Levi en uno de sus artículos dice que en su época todos los alumnos de química se identificaban sin más que enseñar la mano derecha, porque todos tenían una cicatriz aquí de haberse clavado alguna vez un tubo en un montaje introduciendo en el corcho. Ahora las cosas son más seguras, sin duda, pero, pero aquellos son recuerdos que uno también tiene en buen recuerdo y en buena nostalgia de aquella época, ¿no? Sin duda, que son cosas así muy interesantes. Pues bueno, no sé, yo creo que también por acabar, no sé si hay algo que nos hayamos dejado en el tintero y que tengas especial interés en quizás comentar, que con tu amplia trayectoria y el gran conocimiento que tienes de la facultad a lo largo de todos estos 50 años que hemos vivido. Hombre, con perspectiva histórica la facultad sin duda ha mejorado en todos los sentidos, ¿no? Los medios son mucho mejores, las instalaciones son mucho mejores, la docencia creo que sigue siendo una docencia de calidad y hablábamos antes del profesor Bian cuando era rector. Yo recuerdo una acción suya donde el director general de universidades le vino a decir que los profesores tenían que trabajar más. Él lo metió en el coche del rector con el chofer, lo paseó por el campus, le dijo, ¿ves dónde hay luces? Las facultades de ciencias son las 9 de la noche y todas las luces encendida. Vete a derecho, vete a la detrás, no hay ninguna luz encendida. De modo que no hagas generalizaciones porque las facultades de ciencias siempre han trabajado mucho más que las demás facultades, entre otras cosas porque la presencia física en los laboratorios te obliga a ello también, ¿no? Pero sí, ha sido una vida larga y un periodo, yo creo que rico en experiencias con sus más y sus menos, y creo que esta iniciativa del decanato de poner en historia, en perspectiva histórica, la vida de la facultad desde que siendo niña recién nacida en aquel momento se avanzó y se evolucionó hacia lo que soy, pues también creo que es interesante y muy bonito el poder tener este recuerdo histórico de qué es lo que ocurrió en la facultad durante todo este medio siglo ya. Para el próximo medio siglo los mejores deseos y si puede ser también estar allí para verlos, pero va a ser más difícil. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer conversar contigo y nada más por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias al decanato por la iniciativa.